Saludos amigos, el ambiente es todo lo caldeado que es posible. 13 de noviembre de 2025 tenemos como ese bombazo absoluto de las filtraciones, las nuevas filtraciones sobre el asunto Epstein, dejan a las claras que Estados Unidos está plenamente regido por el Estado profundo, que Donald Trump básicamente estaba pillado ya de antemano, ya en su primera legislatura, precisamente a través del chantaje, el chantaje con estas cuestiones sexuales, todas estas perversiones. Incluso hubo unas declaraciones de Petro, ¿no? Diciendo que, bueno, eh, los que están llevando a cabo pues esa agresión en el entorno de Venezuela y de Colombia, en el Caribe, pues bueno, son pedófilos y personas bueno, que no están precisamente muy en condiciones de andar dando lecciones de moral, etcétera, etcétera. Y bueno, también hay noticias en ese sentido. Por desgracia, la situación en el Caribe sigue derivando hacia una eventual intervención que, entre otras cosas, serviría para distraer la atención acerca de este asunto, lo mismo que la reapertura del gobierno, provisional, de aquella manera, o los vaivenes del casino, ¿no? Ahora en el casino se está especulando si ya por fin ha reventado la burbuja de la inteligencia artificial y todas estas cosas. Bueno, todo esto y mucho más lo tenemos para los recortes de hoy. Vamos a ir comentando porque ciertamente es un bombazo esto de la cuestión de Epstein. Según estas filtraciones cuantiosas que han sido analizadas en algunos canales como Didi Geopolitics, pues la verdad no hay ningún lugar a la duda. Epstein continuó vinculado a Donald Trump o Donald Trump a Epstein durante la primera legislatura de este. A pesar de todas las declaraciones que se llevan haciendo en torno a la administración Trump, de que Trump prácticamente ni conocía a este señor, pues se demuestra todo lo contrario. Las cosas llegan al punto, por ejemplo, en las declaraciones de Michael Wolff, de cómo dice que tuvo cintas de vídeo de Donald Trump, pues en una situación comprometida, vamos a decirlo así. Esto obviamente implica un chantaje, como ya había dicho alguien, bueno, pues Epstein, Mossad, Israel, sionismo, anglo-sionismo, Estado profundo, con lo cual, pues, en fin, ahí están todas las respuestas, ¿no? O al menos deberían estarlo. La cosa es grave y no se trata solo de cuestiones sexuales, sino de también transacciones financieras. Es decir, Epstein no solo tenía a Trump, bueno, pues fácil de controlar, por así decir, debido a estos devaneos sexuales, sino también por cuestiones de deudas, cuestiones de mucho dinero. 30 millones de dólares se habla en 2011 o 2012, perdón, y bueno, pues digamos que redunda en lo mismo, ¿no? Redunda en que el Trump ya de la primera administración, aquí en este canal ya lo llevábamos tiempo diciendo, no había que fiarse de Donald Trump en esta segunda administración suya, puesto que en la primera ya dejó todo muy claro, ¿no? O al menos las personas deberían haber comprendido que todo estaba clarísimo en torno a su figura. Ahora pues tenemos, por ejemplo, a Dugin rasgándose las vestiduras acerca de que, ay, qué lástima, etcétera, etcétera, pero bueno, la verdad, esto se veía venir a kilómetros de distancia, era imposible que Donald Trump representase todo aquello que se estaba especulando y bueno, al final, pues por desgracia, estamos en la situación que estamos, ¿no? En la situación que preveíamos, que no era precisamente halagüeña, pero es en la que estamos porque es lo que la realidad es. Nos guste o no, tenemos, digamos, esos políticos como se suele decir, que nos merecemos, ¿no? Tenemos esos políticos que lo que hacen es reflejar un orden de cosas a nivel social que está profundamente condicionado por esa ingeniería que es pues uno de los fundamentos del proyecto occidental moderno, ¿no? La ingeniería social, bueno, toda la creación de una civilización al revés, nada más y nada menos. Y bueno, digamos que en sus aspectos clave, como solemos ver en la cuestión del cuaternario, economía, sociedad, política, cultura, y también ese componente importante de esa inteligencia. Esa inteligencia que precisamente, lo decíamos estos días, ¿no? Servicios de inteligencia e intelección. Servicios de inteligencia que obviamente están vinculados en todo este asunto Epstein, esto es más que obvio. En los papeles no se habla solo de Donald Trump, precisamente se habla de muchos otros líderes a nivel mundial. Entonces, bueno, ¿qué duda puede caber en ese sentido, no? Y entonces viene al caso leer unas declaraciones de Lavrov. Por cierto, Epstein pretendió también llegar a influenciar a Lavrov por esta vía. Es curioso, también en estos documentos filtrados se habla de cómo lo intentó a través de un colaborador suyo.
Lavrov parece que no cayó en la trampa y bueno, esto nos daría las claves de por qué estamos en la situación en la que estamos. Los rusos no estarían condicionados de esa manera que claramente Donald Trump, lo mismo que sus predecesores, sí lo estaban. Los rusos, los chinos, los iraníes, básicamente lo que tratan es de plantear una alternativa a este gran planteamiento de dominio, ¿no? Que, bueno, pues todas estas filtraciones Epstein pues están dejando bien claro, ¿no? Las características que tienen, la sordidez extrema. No es de extrañar que tengamos genocidios y todo tipo de aberraciones cuando, bueno, pues ya lo ven, ¿no? Ya ven a qué se dedican, digamos, aquellos que detentan realmente el poder en el mundo. Bueno, pues esto es de una entrevista que debía haber sido publicada por el Corriere della Sera, pero que no llegó a publicarse. Sin embargo, las respuestas que daba Lavrov a esta entrevista fueron publicadas por TASS. La verdad, destacamos los puntos, incluso los hemos traducido porque son tremendos. Vamos a leerlos uno a uno. Europa se prepara abiertamente para una nueva guerra importante contra Rusia. Bueno, más claro imposible, ¿no? Europa se prepara abiertamente para una nueva guerra importante contra Rusia. Hemos estado viendo, por ejemplo, en el vídeo en directo que hemos hecho con el espía del telón, hemos estado viendo cuál es la situación en torno a Ucrania. Y de hecho allí hablábamos, ¿no? Planteábamos ya las preguntas clave. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Todo se planeó para una victoria de la OTAN, la victoria de la OTAN no está ocurriendo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? El propio Lavrov nos lo dice, Europa se prepara abiertamente para una nueva guerra importante contra Rusia. Es increíble, ¿no? Como lo tenemos ahí delante de las narices, pero quizá es demasiado grande como para poderlo aceptar. Lo mismo que todo lo relativo a Donald Trump con todo este asunto Epstein. Y insistimos, no es solo Donald Trump, en los papeles se habla, pues, entre otras cosas, de los británicos o incluso de el líder de Arabia Saudí, ¿no? Lo cual, pues bueno, daría para muchos desarrollos. Pero continuando con lo que dice Lavrov, Moscú está dispuesto a dialogar con Europa una vez que pase la ola de histeria rusófoba. Es decir, que Moscú continúa con su línea, no se ha apartado para nada de su línea. Incluso está dispuesta a dialogar con Europa, a pesar de su doctrina de castigar a Europa. Castigarla sí, pero dialogar también. Es, bueno, llamativo como mínimo, ¿no? Cuando se nos está presentando, de hecho, la amenaza rusa, y se nos está presentando la amenaza rusa, básicamente lo que se nos está dando a entender es que los rusos no quieren hablar. Lo único que quieren es invadir, invadir y ya está. Bueno, pues no es el caso, ¿no? Las Fuerzas Armadas rusas actúan con la máxima moderación, a diferencia de los ejércitos occidentales que arrasan manzanas enteras. Bueno, más claro imposible. Las relaciones entre Rusia y China no tienen una jerarquía de líder-seguidor, lo que decíamos en este canal. Tratan de hacer una alternativa, tratan de hacerlo sobre esa base de esa multipolaridad, pero la multipolaridad no es, como imaginaron algunos, una hegemonía de China que sería un espejo de la hegemonía de Estados Unidos. No, no es así. La idea es, de hecho, lo que los propios chinos llaman esa diversidad armónica. Es un orden de corte tradicional. En un orden de corte tradicional no hay una jerarquía líder-seguidor, ¿no? Es curioso que Lavrov utilice estas palabras. La propuesta de seguridad euroasiática de Putin está abierta a Europa, pero el diálogo exige respeto básico, no arrogancia neocolonial. Fíjense porque la propuesta de seguridad euroasiática está abierta a Europa, es decir, el no ultimátum de 2021 sigue abierto. Los rusos todavía no han cerrado la puerta. Es decir, no hay ninguna necesidad de ir a esa confrontación, una nueva guerra importante contra Rusia, usando las palabras de Lavrov. No hay ninguna necesidad. ¿Se está hablando de esto? No, no se está hablando de esto. Habría que tomarle la palabra a Lavrov y decirle, oh, muy bien, Lavrov, espera, vente para aquí. A ver, vamos a ver eso. Entonces no tenemos que ir a la guerra, ¿verdad? Podemos arreglar esto, ¿no? Pero nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, con lo cual es lógico que Lavrov empezara con eso de que Europa se prepara abiertamente para una nueva guerra importante contra Rusia. La ideología nazi resurge en Europa a medida que la UE se convierte rápidamente en un bloque militar. Ciertamente se está convirtiendo en un bloque militar y en lo que se refiere a esa ideología no se trata de clichés burdos. No es eso lo que quieren decir los rusos. De lo que se trata aquí es más bien de una especie de revival cutre, muy cutre, del periodo de entreguerras.
con una serie de movimientos que lo que hacen es facilitar el tránsito a un bloque militar que también tenga ciertos efectos que permitan pues dar buena cuenta de problemillas, tanto a nivel social, como a nivel económico, como a nivel político, como a nivel también cultural. Pongamos por caso pues, escándalos que se están produciendo en Reino Unido en torno a cómo con políticas supuestamente inclusivas y todo esto, pues se condiciona a todo el mundo a seguir ciertos clichés diseñados para minorías o supuestas tales, ¿no? Es decir, que lo cultural también entra. Entonces, ¿resurge en Europa? Resurge, sí, pero resurge sin que queramos verlo tampoco. Es decir, hay muchas iniciativas que la verdad son como mínimo, ¿cómo decirlo suavemente? Preocupantes. Son preocupantes muchas iniciativas, muy preocupantes, que poco menos que claman por un líder, un cirujano de hierro, ¿no? Decíamos hace unos días aquí, eh, violencia. Bueno, en fin, cosas que la verdad tienen muy mal aspecto. Esto ya lo vivimos en su día y ya sabemos cómo termina. Y como se ve, los rusos, lo mismo que los soviéticos en aquel entonces, los rusos están diciendo, no tenemos por qué llegar a ese punto, pero si vosotros elegís llegar a ese punto, pues llegaremos a ese punto. Y por último, en Occidente, a diferencia de Rusia, la lealtad a la patria está disminuyendo. La lealtad a la patria, claro. Y aquí es donde cabe preguntarse, ¿pero acaso hay alguna intención de apelar a algo como lo que los rusos entienden por patria? Es decir, ¿de qué se trata realmente todos los movimientos que se están llevando a cabo en Occidente, ¿no? Nosotros lo hemos hablado aquí en nuestro libro. Bueno, dedicamos los vídeos precisamente a reflexionar sobre esto, a tratar de iniciar un debate sobre esto. Lo que tenemos es un proyecto y en ese proyecto, fíjense, no cabe nada que se parezca a patria, al menos no como lo entienden los rusos, nada que se parezca a tradición, bien entendida, insistimos, no como en entreguerras, no con mascaradas, no con bueno, pues burdos apaños, sino realmente con nociones tradicionales auténticas. Nada de eso se pretende. Lo que se busca es algo muy, muy diferente de todo eso. Entonces, pues lo que nos dice Lavrov pues está bien claro, ¿no? Además, hay signos, pues sí, hay muchos signos de que las cosas se complican no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y lo dicho con la cuestión esta del asunto Epstein, ¿no? El asunto Epstein, el hecho de que además se hayan producido ahora estas filtraciones, ¿no? Lo que buscan en realidad es catalizar todos esos procesos, llevarlos por la vía de la confrontación, obviamente. Ahora se abre para Donald Trump un escenario parecido al que veíamos con Netanyahu. Es decir, ahora a Donald Trump le interesa muchísimo que su país entre en un estado de guerra a cualquier nivel. Puede ser dentro de la mascarada de guerra civil, puede ser dentro de un contexto de la guerra mundial ya anunciada o lo que sea, para poder ir sorteando pues estas presiones que de forma puntual pues van a ir, digamos que modulando, ¿no? Modulando todo el proceso. Entonces, todos los movimientos hay que mirarlos bajo esta perspectiva, porque realmente está ocurriendo. Lo decimos porque, fíjense, este es un vídeo curioso que nos trae Middle East Spectator, en el que se ve pues, unas maniobras, unas piruetas del Su-57 ruso, pero se escuchan a personas hablando en iraní, en persa. Y lo que dicen es que, bueno, pues que se mueve muy bien ese aparato, que les recuerda al F4, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué está ocurriendo esto? Obviamente los rusos pues ya llevan tiempo apoyando a los iraníes ante la perspectiva de una nueva agresión sobre ellos y parece que el Su-57 entra dentro del menú. O sea que realmente el acuerdo entre Rusia e Irán pues es más grande de lo que parece, ¿no? La alianza es más sólida de lo que algunos al menos especularon en su momento. Bueno, lo mismo con la cuestión de este individuo que está siendo, bueno, pues digamos que decir que es blanquearlo es decir muy, muy poco. Se está convirtiendo en un caso ejemplar,
debe ejemplificar, de hecho, lo que dentro de todo este proceso, digamos que serviría de premio para muchos. Atrocidades, barbaridades, no pasa nada. Si usted sirve al imperio, usted va a ser una estrella del rock como Al-Shara, Al-Jolani. No pasa nada, continuemos así, todo va bien y ya está, ¿no? Bueno, pues es simplemente por incidir un poco en lo mismo, ¿no? Todos son signos de que realmente se está posicionando todo para que ocurra, por supuesto que por casualidad, ¿no? Se nos va a plantear que todo, pues, todo un cúmulo de mala suerte, ay, qué pena, y es que ocurrió esto, y por casualidad ocurrió lo otro, y mira tú dónde fuimos a acabar, pero lo cierto es que no, que está canalizando y canalizando todo para que termine, bueno, pues donde de hecho parece que va a terminar, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, nada nos gustaría más que equivocarnos, pero bueno, cosa parece que no va por ahí. Entonces, Axios dice también que Israel pues, está firmando un nuevo acuerdo de seguridad. Lo dicho, aparece el asunto Epstein en este momento, la carta de Donald Trump pidiéndole a Herzog que exonere a Netanyahu, ¿no? De sus causas pendientes. Quizá Trump está pensando un poco en sí mismo también, ¿no? Quizá es una cosa, bueno, que ya hay que empezar a verla desde otra perspectiva. Sea como sea, Estados Unidos e Israel es una sola y misma cosa. La cantidad colosal de dinero que Estados Unidos ha gastado realmente en Israel desde 2023, desde que empezó toda esta locura, es de 31.000 millones de dólares. La idea es que la cosa aumente. Es decir, no es suficiente, tiene que ser más. Entonces esto, más de lo mismo, ¿no? Si nos dirigimos a un periodo de paz, pues esto no tendría mucho sentido. Y es que no nos dirigimos a ningún periodo de paz y Israel pues juega un papel central en toda esta historia. Al hablar de Israel cabría mejor hablar del propio imperio y no viendo mucha diferencia entre Estados Unidos y el propio Israel, sino que, bueno, razones geográficas, razones estratégicas y poco más, pero básicamente es uno de esos puntos mm, nodales sobre los cuales pues digamos que oscila todo los movimientos pues ya más periféricos, pero vaya. Por otro lado, Trump ha prometido llevar a cabo pruebas nucleares para asegurar la seguridad. Esto lo decía Marco Rubio hace unas horas. Es decir, los rusos, lo hemos estado viendo, ¿no? Los rusos han estado constantemente diciendo, ¿qué es lo que quiere decir Trump? ¿Qué es lo que quiere decir Trump? Que lo diga. Es que nosotros en realidad no hemos hecho pruebas nucleares. A lo mejor lo que él está diciendo es pruebas nucleares de verdad. Que lo diga, que lo diga. Trump no dice nada. Lo que dice Rubio es que se van a llevar a cabo pruebas nucleares, sin especificar nada. Obviamente esto solo se puede interpretar como que efectivamente sí que quieren llevar a cabo pruebas nucleares y además quieren pillar por sorpresa a los rusos y a los chinos. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos esto? Pues fíjense, en Intel Eslava parece que nos lo clarifican un poco. Este es uno de esos B-52 que están haciendo, bueno, vuelos no muy amigables en los entornos de Rusia. Se puede arguir que esto ocurrió toda la vida y todo lo que se quiera, pero la situación en la que estamos ahora no es una situación de toda la vida. Y según algunos fotógrafos aficionados, lo que lleva ahí ese avión serían nuevos misiles nucleares, de Estados Unidos, los cuales, bueno, el hecho de que se quiten estas fotos y de que circulen estarían siendo una respuesta, se dice en este artículo, a el Burevestnik. Es decir, pongámonos en situación, ¿no? Empezó todo esto de bueno, digamos el enfriamiento post-Alaska, llamémosle así, entre Estados Unidos y Rusia. Después se fue hablando de cuestiones nucleares, lo venimos cubriendo en este canal desde siempre, dentro de ese aire de normalización, y en un momento dado, bueno, pues digamos que los exabruptos fueron creciendo. De hecho, la reunión en Alaska fue debido a un exabrupto entre Donald Trump y Medvedev. La cosa fue creciendo y en un momento dado los rusos presentan Burevestnik, lo cual es visto como poco menos que una agresión. Entonces Donald Trump hace su mega anuncio antes de reunirse con Xi Jinping y los rusos anuncian el Poseidón.
Entonces ahora esto sería una respuesta dentro de esa misma dinámica. Es decir, estamos en una escalada nuclear clarísima, una carrera nuclear, y la cosa se está poniendo todo lo fea que es posible. Pero bueno, la hipernormalización no nos permite que hablemos de esto. O sea, básicamente tenemos que mantener un perfil bajo y decir que todo va a ir perfectamente y que todo está estupendo y que todo es genial. Pero lo cierto es que no. Fíjense, en el vídeo de hoy hemos visto, digamos que la conexión entre las diferentes noticias, y la verdad es que es todo lo preocupante que es posible, ¿no? Epstein, el asunto Epstein demuestra que Donald Trump en todo momento fue un activo del Estado profundo, iba a actuar exactamente como se le dijese. Esto debería también hacer replantear a algunos, bueno, pues todas esas supuestas tendencias, movimientos maravillosos, ¿no?, en torno a Donald Trump que iban a ocurrir. Bueno, pues habría que replantearlos porque Donald Trump estuvo controlado todo el tiempo. En todo momento estuvo controlado, ¿no? Lo que se hizo fue una escenificación de que no era así, pero lo cierto es que sí. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta el punto en el que nos encontramos de confrontación con unos rusos, lo hemos visto con Lavrov, ¿no?, que no para de hacer llamamientos a parar con esto, como en el imperio estadounidense, a nivel de ese estado profundo, se utiliza Europa para dar a entender, lo mismo hacen con Israel, ¿no?, como que ay, están enfrentados a nosotros, incluso se llegó a hablar de una guerra civil en Occidente, se llegó a hablar, ¿eh? Ah, es que no están haciendo lo que nosotros les decimos, ¿no? Aquel circo que cubrimos aquí en este canal de J.D. Vance en Múnich, ¿no?, echándole la pirula a los líderes europeos y todo aquello, como si Europa no dependiese totalmente a nivel militar de Estados Unidos. Todo esto ha llevado a que, usando todos estos trucos, todas estas artimañas, estemos en el punto en el que estamos, de máxima tensión. Y terminamos con este par de noticias muy llamativas. Zelensky debe asegurarse de que los ucranianos sirvan a su país, no se vayan a Alemania. Es decir, Merz no quiere que los ucranianos salgan de Ucrania, sino que luchen, que la guerra continúe hasta el último ucraniano, ¿no?, como había dicho Lindsey Graham, pues precisamente en los principios de este conflicto, hasta el último ucraniano. Y después ya se verá, ¿no? Después ya se verá si no es también hasta el último alemán o hasta el último europeo o lo que sea. En fin, así de locas están las cosas. El Pentágono presentó a Trump nuevos planes para unas posibles operaciones contra Venezuela, incluyendo ataques en tierra, vaya. Esto es una información de la CBS y redunda en lo mismo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto antes, la tensión está ahí, van ocurriendo todas estas cosas que hemos visto hoy y, en fin, pues las conclusiones deberían ir sacándose paso a paso. Todo va según lo que habíamos previsto en este libro y, por desgracia, o bien se produce, como decíamos hoy en el programa con Enrique Refollo, o bien se produce un colapso en Occidente, que eso sería lo menos malo, a pesar de lo malo que sería muy malo, o bien lo que vamos es a una confrontación que, no por ser suicida, es menos querida o menos deseada por parte de estos que dirigen este proceso. Porque el proceso, tal y como explicamos en el libro, no es un proceso racional, por así decir, en el que, bueno, pues las cosas se tienen que hacer bien porque es lógico y razonable. No, no tiene nada que ver con esto, y por eso, pues, bueno, pues vamos a tener que ir profundizando en la cuestión esotérica de la geopolítica y de las diferentes visiones en torno a cuestiones religiosas, cuestiones tradicionales, que por desgracia están derivando a lo que decíamos antes, ¿no?, según esa declaración de Lavrov acerca de esas ideologías de la Segunda Guerra Mundial en Europa, esas tendencias que están yendo pues hacia movimientos análogos a los del periodo de entreguerras, movimientos contratradicionales, para decirlo con toda claridad, que parecen legítimos, parece que todo está bien, incluso parece que convergen con las tendencias en Rusia. Sin embargo, vean a Dugin como ahora se rasga las vestiduras diciendo no, esto no es. Bueno, por desgracia, lo dicho, se está cumpliendo lo que decíamos. Bueno, esperemos que al final la cosa no sea tan grave, de verdad que lo esperamos, pero tiene toda la pinta de que sí, de que realmente sí que está siendo muy, muy grave. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nada, aquí continuamos al pie del cañón como siempre, informando sobre todo lo que vaya a ocurrir y sin duda ocurrirá y mucho. Venga, pasen buena noche.